¿Cómo estás? ¿Aló? ¿Me escuchas? Sí, Ya. Me iba a montar a la tercera parte del módulo uno. ¿Viste si ya pudiste ver los recursos en campus virtual? ¿Si te aparecen? lo del campus aún no lo reviso, pero lo que sí, el canal de YouTube no me deja ver los videos. Mm. Me dice que están privados, Ah, sí, que lo coloqué para que lo vieras tú por tu correo. pero cuando entro me sale eso. Ya entonces voy a hacer otra cosa, voy a dejarlos públicos. ¿Te parece? Voy a Ya, cambiar de inmediato. Para aquí. ¿Cómo te ha tratado la cuarentena? sí, aquí igual que siempre. ¿A ti te gustaba salir o te gustaba estar en casa? No, tampoco salgo tan seguido. Pero, mm, pero igual es tener esa libertad de poder salir cuando uno quiera. No, sí, pues igual ya es harto tiempo que llevamos así. Sí. En especial tú eres de Iquique, ¿no? Sí, A Iquique el año pasado lo liberaron una semana, fase 3 y después ¡pum! Fase uno. sí, pues pasamos directo a cuarentena. Sí. ¿Y a ti cómo te ha afectado? ¿Te ha afectado en algo la cuarentena? ¿Te has colocado más ansioso o algo? Bueno, de peso todos hemos No, subido, creo yo. O al menos tu organismo que es más joven, de repente no. no, la verdad, he estado bien, la verdad. No he tenido ningún problema Ujú. grave. ¿Y tú eres hijo único o tienes más hermanos? ¿O eres el menor? Tengo un hermano mayor. Ah, ya entonces no has tenido los problemas de no se conecta, no se conecta a la clase o de hermanos menores o sobrinos. Tengo un primo chico que a veces aquí vive con nosotros. Ah, ya. Ahí he tenido que ayudarlo. Ujú. Ah, qué bueno, por lo menos no te ha afectado tanto. Por lo que te escucho. Allá en Antofagasta igual están en cuarentena ahora, ¿cierto? ¿O no? Cuarentena total. Entramos la semana pasada, este sábado. ¿Qué pasó? Sí. Antes daba las clases en la universidad porque aprovechaba de investigar. Ahora ya no se puede, ahora todo en casa. Ujú. Y ahora, es que también porque tengo un hijo y tiene que estar en clases, yo me voy al patio. Sí. Ah, bueno. Hasta el momento alguna duda, consulta, ¿ya? Em, Trata de mirar los ejercicios porque yo te voy a pedir de repente que me mandes alguno, más que nada para ver cómo vas. Va a ser un monitoreo. ya, Y cuando ya acabe, te voy a mandar un ejercicio evaluado. Porque ya. después no quiero de repente, ya te doy el ejercicio evaluado, ya te pasé la guía de ejercicio y después ver, uy, como que no se entendió. Porque de repente todo Sí. bonito así hasta que te lo plantean en una pregunta. ¿Ya? Ya bueno. En este tercer módulo, nosotros ya vimos
que ya existía una interfase que se llama doble camada, donde ocurren todos los fenómenos electrolíticos y de cinética electroquímica. Por lo cual nosotros posteriormente vamos a ver la energía libre de Gibbs, vamos a ver si es espontáneo o no espontáneo, y vemos que también el potencial, vimos también que el potencial dependía del electrodo de referencia. Y vimos que no todos los electrodos podían ser electrodos de referencia. Tenían que tener ciertas condiciones, tener un potencial estable, no degradarse, no reaccionar con la solución. Y vimos que generalmente existen cuatro tipos de electrodos de referencia que son que se pueden usar. El electrodo normal de hidrógeno, el electrodo patrón de hidrógeno, el electrodo de calomelano y el electrodo de plata. ¿Cierto? ¿Cuál era la diferencia entre el electrodo normal de hidrógeno y el de patrón de hidrógeno? ¿Te acuerdas de eso? ¿Entre cuál? ¿Entre el del hidrógeno y el...? Normal de hidrógeno, el NHE y el electrodo patrón de hidrógeno, el PHE. No, no, no me acuerdo. Ya. Que el electrodo normal de hidrógeno lo ve con la concentración de hidrógeno, de ion hidrógeno, y la relación de ion hidrógeno con el gas hidrógeno, y el electrodo padrón de hidrógeno con la actividad del ion hidrógeno con respecto al gas hidrógeno. Es por eso que el electrodo normal de hidrógeno no depende del pH, pero sí el electrodo padrón de hidrógeno que depende del pH. ¿Ya? Porque cambiando el pH va cambiando el potencial más drásticamente. ¿Ya? En esta tercera parte vamos a ver, ya vimos procesos faradaicos y nefaraдаicos y en los procesos faradaicos y los factores que afectan en la velocidad de reacción en los electrodos. Vamos a ver las celdas electroquímicas, tipos y definiciones, un experimento electroquímico y las variables en las celdas electroquímicas, factores que afectan la velocidad de la corriente y la corriente de reacción del electrodo, y las celdas electroquímicas y la resistencia de la celda. ¿Ya? Que nosotros ahí vamos a poder ver lo que resistencia a la solución, la, la capacitancia y todo. Nosotros también recordamos que para nosotros minimizar el efecto de corrosión y de producción de hidrógeno, para minimizar la resistencia de la solución, nosotros tenemos que acercar lo más posible el electrodo de referencia con el electrodo de trabajo, porque así hay menos distancia y hay menos solución, por lo cual la resistencia se va a minimizar. Hay un electrodo, el capilar de Lackmuir, que es muy conocido, que nosotros sumergimos el electrodo y el capilar llega acá para tener una distancia de cerca de 1 milímetro con respecto al electrodo de trabajo, cosa de ya despreciar lo que es la resistencia a la solución. Las celdas electroquímicas y la definición influyen en las corrientes faradaicas y se clasifican como galvánicas y electrolíticas. Nosotros ya vimos que las galvánicas en cursos anteriores, que son celdas espontáneas, y las electrolíticas son celdas no espontáneas, es decir, que se tiene que aplicar un potencial eléctrico para que ocurra la reacción y ah, también ocurra el paso de corriente eléctrica. Una celda galvánica, como vimos, es espontánea y la vamos anteriormente. Y las celdas se emplean, como conductor, se emplean para convertir energía eléctrica, como las pilas que nosotros ya vemos, las no recargables, la de manganeso zinc, que es muy conocida, celdas secundarias, que son las recargables, generalmente las celdas que contienen litio, todos estamos hablando de electrodo, de celdas sólidas, es decir, de reacciones que no tienen una solución y simplemente se ve influenciado por
la difusión del electrolito. Y también podemos ver celdas de almacenamiento, que ya vimos en cursos anteriores, creo que lo viste en Fisioquímica 2, de plomo, dióxido de plomo, que está en un ambiente de ácido sulfúrico. Estas pilas, estas baterías que nosotros vemos de almacenamiento, los podemos ver en los autos. Recuerda que si está poco ácido, a las baterías que nosotros tenemos en los autos, yo creo que en tu casa probablemente, o en tu familia, tu papá, tu mamá o alguien, tiene un auto, y cuando está poco ácido, lo que le agregan es ácido sulfúrico para que continúe esta pila y haya la reacción de plomo 0 a plomo 4, ¿ya? Y pilas combustibles, que es lo que se espera o lo que se espera más adelante que podamos lograr, una celda de hidrógeno-oxígeno, en las cuales el hidrógeno sea el combustible y elimine agua en forma de vapor. Eso es lo que se quiere actualmente, tener este combustible. ¿Ya? Hay peligros, obviamente, ya que tanto el hidrógeno como el oxígeno, cuando se ponen cerca de una llama, son bien explosivos, así que hay que tener un sistema lo más idóneo posible. Disculpa que, por ejemplo, por acá pasan camiones. Y acá podemos ver el cátodo, el ánodo, donde están migrando los electrones, están llegando al cátodo. La pila de Daniels, la más común, ya, esta es una celda galvánica, y como vimos anteriormente, las celdas electrolíticas, donde se tiene que aplicar una energía, vemos para, por ejemplo, una pila para producción de cloro y aluminio, se necesita aplicar en una síntesis electrolítica. Electrorefinación, por ejemplo, para la purificación de ciertos metales. Actualmente en esta macrozona norte se utiliza la electrorefinación para el cobre, pero actualmente se necesita mucha energía y otras líneas de investigación van hacia minimizar el costo energético para la refinación del cobre. Y, por ejemplo, también para la purificación de plata y oro, que también hay mineras de estas acá en Chile. Y celdas de almacenamiento, plomo ácido recargado, es una celda electrolítica. Acá me equivoqué, debía ser la celda de plomo eh, azufre, donde se tiene que aplicar una corriente. El comportamiento de un solo electrodo y su naturaleza es fundamental si son dependientes uno de otro electrodo, para ver si es una celda galvánica o electrolítica. Como vimos anteriormente, por ejemplo, el cobre, si se tiene la misma solución, si uno desea emplear hacerlo como celda galvánica, tiene que tener el cobre en dos soluciones, en solución de cobre, de sulfato de cobre, en distintas concentraciones, en donde se van a tender a igualar las concentraciones de cobre, electrodepositando cobre, donde haya una mayor cantidad de cobre en solución, de sulfato de cobre, por ejemplo, y donde se va a empezar a corroer en la otra parte, pasando de cobre 0 a cobre más 2 para tener en el sistema la misma concentración de cobre. También nosotros vimos que la electrólisis es un término que definimos ampliamente, donde ocurren cambios tanto químicos como físicos, ¿ya? Y se acompañan de reacciones faradaicas en los electrodos en contacto. Al hablar de celdas, se llama cátodo al electrodo donde se producen las reducciones y ánodo donde se producen las oxidaciones. Una corriente en la que los electrones cruzan las interfaces del electrodo de una especie en solución a una especie catódica, mientras que el flujo de corriente ocurre desde una solución de electrones de una forma en una corriente anódica. En una celda electrolítica, el cátodo es negativo con respecto al ánodo, pero en una celda galvánica, el cátodo es positivo con respecto al ánodo.
Entonces nosotros tenemos que ver que se ha visto bastante experimento para ver los parámetros que importan. Entonces, los parámetros que importan en estas celdas electroquímicas, como vamos a ver en la siguiente figura, por ejemplo, experimentos en corriente cero y el potencial se determina en función de la corriente, es decir, de la concentración. Entonces tenemos que ver que el primer factor que nosotros vemos que influye en estos procesos faradáicos, que influye en la velocidad de las reacciones en los electrodos, es la concentración del analito. ¿Ya? Esto no ocurre de ninguna manera completamente faradaica y el potencial frecuentemente, no siempre, es gobernado por propiedades termodinámicas del sistema. Entonces también podemos ver que, que las variables también son importantes eh, en este sistema electroquímico. Es el área del electrodo, entre mayor área, mayor corriente va a fluir, entonces voy a tener una mayor señal. La transferencia de masa, nosotros tenemos que ver si es que en este sistema de dos electrodos que va a electrodepositarse y por lo tanto si tengo este electrodo, cuando tengo cuando lo tengo así, se va electrodepositando y y los electrones van fluyendo del analito hacia el sistema sin ninguna resistencia. En cambio, cuando hay acá, ya se depositó masa y van llegando masa y se va incrustando. Eso, por ejemplo, va causando resistencia y hay que evitarlo. También otro factor que depende es la geometría del electrodo. Podemos tener un electrodo de disco, un electrodo de cilindro. Nosotros ahí va a cambiar su área, obviamente, y va a cambiar el comportamiento, porque la difusión va a ser más planar. También estos electrodos que podemos ver que tienen en forma de rosca o en forma laminar, ¿ya? Todas estas variables del área, transferencia de masa, geometría del electrodo, afectan lo que es netamente lo que es la corriente, la señal eléctrica que nosotros podamos tener, no así el potencial, que el potencial es estándar. ¿Ya? Acá nosotros en esta figura podemos ver las variables que afectan, la temperatura, la presión, el tiempo en que se deposita, ¿ya? Porque entre más tiempo pase, más analito va a electrodepositarse y va a afectar en la señal de corriente eléctrica, ¿ya? Las variables externas, es decir, del sistema, son estas. Las variables de los electrodos es el área, si la condición de la superficie, si está bien limpia, si hay algún defecto, si hay algún orificio, si hay alguna corrosión, ¿ya? Y las variables de la solución, como son la difusión, la convección, la migración y la absorción de algunos analitos. Y por otro lado, nosotros vemos que también hay variables en la solución. Entonces, en todo el sistema de las variables que afectan la reacción del electrodo están las variables externas que, dependiendo si hay un fuerte cambio de temperatura, va a variar la cinética y por lo tanto va a variar la, la producción de corriente eléctrica y probablemente el potencial, también la presión por si se está generando algún gas o si tenemos un electrodo normal de hidrógeno, nosotros sabemos, o padrón de hidrógeno, que nosotros sabemos que depende también de la presión, el tiempo, si se electrodeposita o no si se electrodeposita material, el área, la geometría y la condición de esta, si está dañada, si está corroída, si está bien limpia, etcétera, etcétera. Y los fenómenos que influyen a la densidad de corriente, al flujo de corriente eléctrica, como es la difusión, la convección y la migración, y también los factores que afectan netamente a la solución, como lo son la concentración de la especie y el pH que pueda existir. Nosotros podemos ver que dependiendo del pH existen diferentes concentraciones de o diferente potencial de oxidación o reducción. Ahí, 1 minuto.
Hasta el momento, ¿alguna duda, consulta que quieras hacer, Fabián? Por ahora no. Ya. Entonces, otra forma de visualizar estos experimentos que ya hemos visto son los más clásicos en los sistemas electroquímicos. Es la celda de energía que es considerada como una caja negra y donde se determina en función de la excitación el paso de potencial, es decir, se va agregando potencial y se mide en función de determinada muestra, es decir, va variando la corriente con el tiempo en todos los sistemas. Las variables constantes en el experimento se pueden obtener de forma termodinámica, cinética o analítica. Es decir, que todos estos experimentos también pueden funcionar de una forma analítica, donde ocurren los sensores electroquímicos, el más común que ya hemos conversado, que es el sensor de glucosa, el de cinética electroquímica, que lo que estamos viendo más que nada son las baterías y la producción de combustibles por producción de hidrógeno verde, ¿ya? A partir de la excitación y respuesta de esto, ¿ya? Entonces, la electroquímica puede hacer colaboraciones tanto con la química orgánica, inorgánica, analítica, ya que nosotros vamos cambiando las propiedades de nuestro electrodo a, a nuestro beneficio, a lo que nosotros queremos llegar. En tu caso, tú vas creando, vas a formar, vas a sintetizar macromoléculas y vas a producir hidrógeno. Y vas a ir cambiando los metales de los órganos metálicos para ver cuál es el metal óptimo para la producción de hidrógeno. ¿Ya? En esta misma idea se utilizan muchos otros trabajos de investigación que vas a ver como prueba de los circuitos eléctricos y en análisis de espectrofotometría. La espectrofotometría es la excitación de luz con diferentes longitudes de onda. Entonces, para ver, comparar nuestro experimento. Y la fracción de luz emitida en el sistema en longitudes de onda. Este modelo ya lo has visto, el modelo de Beer, de Lambert y Beer, y el modelo molecular, que puede ver con la absorción y desorción de energía de transición. Entonces, tú lo que has visto en espectrofotometría ha sido esto. Estas son las señales, donde la corriente se mantiene, la luz pasa por un monocromador y en diferentes longitudes de onda vas viendo la absorción de esta energía. Puede ser ya con una intensidad. En cambio, con el experimento que nosotros hacemos, aplicamos un potencial, ocurren los fenómenos en nuestra celda electroquímica y vemos que se genera una corriente eléctrica y va decayendo logarítmicamente en función del tiempo. ¿Ya? Esta corriente puede ir variando dependiendo de la concentración. A su vez, también lo que es la ley en espectrofometría por la ley de Beer, que depende de la concentración, donde va aumentando la absorción hasta cierta cantidad. Ambas técnicas pueden medir concentraciones bien pequeñas si se utilizan de forma analítica, ¿ya? A ver, Fabián, ¿por qué va cayendo la corriente eléctrica a través del tiempo en un experimento de dos electrodos, de un cátodo y un ánodo? Me era por lo que me explicó ayer, ¿o no? Que se interferían cuando va. Disculpa, no te escuché bien. No tiene que ver con lo que me explicó ayer, que se interferían cuando van, por ejemplo, mucha carga. Sí, cuando se empieza a electrodepositar, porque en esto ocurren estos fenómenos, y entre más especies del analito estén sobre la superficie del electrodo, más le va a costar eh, transportar los electrones y por lo tanto va a ir disminuyendo la corriente eléctrica. Bien, está bien. Entonces, por ejemplo, nosotros vamos a ver experimentos con lo que es nitrato de cadmio,
versus un electrodo de calomelano, nosotros vemos que en un circuito abierto es espontáneo, es de 0,24, no sé, 0,64 volts, siendo el cable de cobre que está conectado a esta solución, ¿ya? Para hacer eh, la, la- para completar el circuito eléctrico, ¿ya? Nosotros podemos ver que el potencial aplicado es 0,24, donde está el potencial cero, el potencial donde ocurre la oxidación, y la corriente es cero. Es decir, que si yo aplico el potencial preciso para que ocurran, necesario para que ocurra la oxidación-reducción del cadmio, este va a tener corriente cero. Pero si yo aplico un potencial mayor, va a haber, va a haber la generación de corriente eléctrica de forma negativa. ¿Ya? Acá podemos ver el circuito eléctrico. ¿Ya? Acá tenemos el electrodo que tiene cadmio y nitrato de cadmio, que está conectado al cobre para ser un buen conductor eléctrico. Es un semiconductor y completar el circuito eléctrico. Nosotros podemos ver acá el electrodo de calomelano para ver el potencial que se genera, y vemos acá el potencial aplicado para que ocurra la reacción. Podemos ver que hay una resistencia en el sistema, ¿ya? Y por lo tanto podemos ver de dónde sacamos el 0,64 volts. Lo sacamos de esta manera. Tenemos acá el potencial referente al electrón normal de hidrógeno y le restamos el potencial del calomelano frente al electrón normal de hidrógeno. Por eso sale un potencial de 0,64 volts. ¿Ya? Por si después ves, me dices, profe, pero ahí sale 0,40 y 403 volts. No, eso depende. Siempre tiene que haber un puente salino para que ocurra estas reacciones en este sistema de dos electrodos. ¿Ya? Donde podemos ver el cadmio pasa a cadmio metálico y el mercurio se oxida. Es decir, que si aplicamos un potencial de 0,74, el potencial frente al electrocalomelano será menos su contrario, menos 0,64. ¿Qué corriente fluirá y de dónde, en este sentido, qué pasará con la corriente eléctrica? ¿Cómo será? ¿Será positiva, negativa? ¿Será la corriente igual a cero? ¿Cómo? Pues si yo aplico un potencial de 0,74 volts al sistema que vimos anteriormente. ¿Será positiva, negativa? ¿Será igual a cero? Positiva. Oh, ¿Será negativa? Será positiva, sí. Pero como vamos a calcular esto de una forma directa, nosotros podemos ver que la corriente, siempre en amperes, va a ser igual a delta carga dividido por el delta tiempo, en unidades de coulombs por segundo. ¿Ya? Pero esta la podemos modificar y ver una variación. Podemos, la- podemos ver que coulombs, podemos hacer la variación, dividido el número de moles por la constante Faraday, va a ser igual a los números de electrolitos que estén en el sistema. ¿Ya? Y juntando la ecuación 1.3.1 con la 1.3.2, vamos a poder ver. Nosotros en este ejemplo, el número de electrones son 2 para la reducción de cadmio, y con lo que vimos anteriormente, nosotros podemos calcular la velocidad con que ocurra, ¿ya? Teniendo que la velocidad de nuestro proceso se cuantifica en mol por segundo, donde va a ser la derivada del tiempo, dividido por la derivada de la concentración del electrolito por la derivada del tiempo, dividido por la derivada del tiempo, que va a ser igual a la corriente eléctrica, dividido por los números de moles por
la constante Faraday. Recuerda que todos estos procesos ocurren en la interfase, en la doble capa eléctrica, donde ocurren electrodo, electrolito, electrodo, solución. Recuerda que todo va pasando ahí. Y nosotros podemos ver, o tenemos que ver, que todo esté en función de densidad de corriente. Nosotros ya teníamos mol por segundo, pero nosotros necesitamos cambiar a que sea igual a la densidad de corriente. Por lo tanto, dividimos por el área. Anteriormente en la ecuación 1.3.3 teníamos que la velocidad era igual a la corriente dividido por los números de moles por la constante Faraday. Ahora dividimos por el área, siempre en centímetros, y nuestra corriente pasa a densidad de corriente. ¿Por qué nosotros necesitamos que pase a densidad de corriente? Para poder compararse con cualquier otro electrodo. ¿Por qué? Porque si mi área es mayor, mi corriente será proporcionalmente mayor al área del electrodo. Por eso nosotros siempre tenemos que informar el tamaño del área del electrodo o informar todo en densidad de corriente, ¿ya? Para que otras investigaciones, otros relatos o nosotros mismos podamos comparar nuestros resultados o ellos comparar sus resultados con nuestro trabajo o el trabajo de los demás. Ahora entiende la necesidad de trabajar siempre en densidad de corriente. Sí, Ya. Y nosotros podemos ver también la información que nos da, que se obtiene mediante la función de curvas de corriente versus potencial. A veces los términos se asocian con características de las curvas. Si una celda potencial tiene un equilibrio definido o un potencial de equilibrio definido, donde nosotros después con curvas lineares electroquímicas vamos a poder ver cuál es el potencial de equilibrio y nosotros podemos ver, en diferencia del potencial de equilibrio solución, podemos ver el sobrepotencial eléctrico, es decir, cuánta energía más allá del potencial de equilibrio, donde está oxidando, reduciendo espontáneamente en ambos sentidos, necesito para que ocurra la producción o solamente en un sentido oxidación o reducción. ¿Ya? Este valor de equilibrio de paso corriente es netamente faradaico y se denomina polarización. ¿Ya? Por lo tanto, el grado de polarización se determina a través del sobrepotencial, que es este. Es el potencial total que se aplica menos el potencial en equilibrio, que la especie están oxidándose y reduciéndose. ¿Ya? Las curvas de potencial de corriente, en particular, son obtenidas en condiciones de estado estacionario, es decir, que cuando yo calculo el sobrepotencial y el potencial de equilibrio, la solución tiene que estar quieta, no puede estar nada fluyendo. ¿Por qué? Porque va a afectar a nuestra cinética, ya que lo que tenemos que ver cuando vemos el sobrepotencial, tenemos que ver que el flujo de corriente eléctrica sea regido solamente por difusión, por la parte cinética, por la parte netamente termodinámica, ya que el flujo de corriente, ¿de qué dependía el flujo de corriente? Depende de tres factores: difusión, migración, convección. La difusión ocurre espontáneamente, como hablamos anteriormente, de la solución hacia la doble capa eléctrica y de la doble capa eléctrica a el electrodo. Ocurre siempre eso. No podemos, no podemos impedir que pase eso. Nosotros también existe la convección. La convección es cuando está en un en un caudal o está en un movimiento y es perturbado, donde nuestra doble capa se ve perturbada, anchada, achicada por el flujo de corriente y van entrando más,
va viendo una contribución que puede ser controlada o no controlada de electrolitos. Y la migración es cuando el ion llega a la solución y se electrodeposita. Y va aumentando la cantidad de material y va perjudicando nuestra respuesta de corriente eléctrica. Nosotros próximamente, cuando vemos un sistema de 3 electrodos, creo que vimos en un principio uno, evitamos esto ocupando un electrodo auxiliar. ¿Ya? Y acá nosotros podemos ver las primeras curvas de polarización de un electrodo. Esta es una curva ideal, donde podemos ver que hay una gran ventana de potencial donde se puede trabajar y en estas partes ya ocurre la oxidación o reducción de algo de nuestro material, de nuestro electrodo. ¿Ya? Y una pregunta. Una sustancia que tiende a ser un potencial en un electrodo se acerque más a su valor de equilibrio en virtud de oxidarse o reducirse, se llama despolarizador o un electrodo ideal no polarizable. Es por lo tanto un electrodo cuyo potencial no cambia con el paso de corriente eléctrica, es decir, un electrodo de potencial fija. No, la no polarización se caracteriza por tener una curva vertical. Nosotros vimos que un electrodo polarizado en una curva horizontal y tiene un rango potencial más amplio para poder trabajar. En cambio, un electrodo ideal no polarizado en cualquier puede ir variando su corriente eléctrica, pero su potencial se mantiene estable, ya que si varía su potencial eléctrico, ocurren los fenómenos de oxidación o reducción. Se considera una reacción generalmente en un electrodo, como vemos acá, oxidación neuroelectrones especie reducida, compuesta por una serie de pasos que provocan la conversión de la especie oxidada, disuelta o a una forma reducida, R, también como se ve en la figura 1.36 que vamos a ver más adelante. Por lo tanto, los factores que afectan la velocidad de corriente de un electrodo en general dependen de la transferencia de masa, por ejemplo, desde una especie oxidada en solución a la superficie del electrodo, la transferencia de electrones que ocurren de la superficie del electrodo, que ocurre en la superficie del electrodo, reacciones químicas que preceden a la transferencia de electrones, pueden ser procesos homogéneos, como la protonación, o heterogéneos, como la descomposición catalítica. La producción de hidrógeno va a ser será un proceso heterogéneo, ¿ya? Y todo esto ocurre en las superficies. Y cuarto, otras reacciones que pueden ocurrir en forma superficial, como la absorción, desorción o cristalización, que es la electrodeposición. Por ejemplo, trabajar con yoduro no es muy amigable, ya que el yoduro pasa a yodo y el yodo se absorbe en la superficie del electrodo. Entonces, contamina la superficie del electrodo y hace que los procesos electroquímicos no sean reversibles. ¿Ya? Ya, Fabián. Ya, ya, ya vamos a dar por término la clase. Nos vemos el lunes. Te voy a enviar la guía por el sistema de campus virtual. Cualquier cosa me escribes un correo y me haces las preguntas que creas necesarias. ¿Ya? Ya. Ahora estaba revisando el campus y sí me aparece cinética y termodinámica electroquímica. ¿Puedes ver los PowerPoint que subí o no? Vi el primero que subió que era como de la presentación. Mm. Ah, no está el otro. Voy a ver. ¿Ya? Lo subió en la parte de cátedra. Sí, todo en la parte cátedra.
Voy a Me subirlo de nuevo, saldría uno solo. de repente no se cargó bien. Ya, Ya. entonces nos vemos. El día jueves no tenemos clase. No, no tenemos clases porque se suspenden las actividades académicas. Ah, ya. Al menos este fue el correo que me llegó y como buena universidad católica vamos a suspender. Ya, profe. Ya, nos vemos. Chao, chao. Chao.